creo que los salmos, como ustedes dicen, merecen un programa especial porque creo que dentro de la liturgia de la palabra es la mejor respuesta, tanto, yo me animo a decir, lo voy a volver a repetir en el transcurso del programa, a veces más importante que el mismo aleluya, podríamos decir, ¿no? De los cantos interleccionales, como decimos, es el más importante porque en definitiva es palabra de Dios, ¿no? Mm, Palabra de Dios cantada. claro. Y no se lee o no se proclama de cualquier modo, sino que vamos a ver justamente cómo nace y por qué. Fíjense que el Salmo tiene una particularidad. Porque dentro de la liturgia de la palabra que venimos viendo, siempre decimos que hay dos momentos en los cuales Dios nos habla. Nos habla a través de las lecturas, propiamente dicha, y también nos habla a través de la homilía, que nos explica, que nos Ujú. hace reflexionar y a bajar un poquito el texto meditado, escuchado. Y el pueblo responde, y responde con el salmo, con el credo, con la oración de los fieles. El salmo, si bien es respuesta de la asamblea, pero a su vez sigue siendo palabra de Dios, por eso es tan importante, ¿no? Así como Dios nos habla, nosotros les respondemos, pero con su propia palabra. Es una sensación, Mm, digamos así, de un ida y vuelta muy exquisito, muy bonito, muy raro, pero a su vez tan profundo, porque le estamos respondiendo a Dios con su misma palabra, ¿no? Entonces, es como si yo tuviera un amigo y uso una frase de él, una expresión, y lo uso para responderle al mismo amigo, podríamos decir, ¿no? claro. Así como vos me dijiste tal cosa, yo te respondo lo mismo. Bueno, es como que Dios nos dice algo y con esa respuesta, digamos así, de esa palabra cantada que es el Salmo, le respondemos también a él. Por eso el Salmo responsorial, vamos a ver por qué es así, en la asamblea responde a Dios, ¿no? Que le habla en las lecturas, digamos, ¿no? Sobre todo en la primera lectura, porque ese Salmo responde al mismo mensaje que hemos escuchado en la primera lectura. Y está elegido así, con la misma temática de la primera lectura. Por eso podríamos decir que es como una continuación en la idea, en la temática que tiene la primera lectura, ¿no? Por eso, al ser un texto bíblico elegido en consonancia con la lectura que se ha escuchado antes, se debe respetar, no puede ser cambiado, podríamos decir, ¿no? Porque justamente a veces tenemos la tentación de que como el salmo es difícil o la respuesta no se puede entonar, lo que sea, preferimos cambiarlo por otro canto religioso. Y no, yo puedo cambiarlo por otro salmo, quizá que sea con la misma temática, con la misma idea, pero no puedo cambiar por otro canto que no sea un salmo, ¿no? Por eso para priorizar su canto, decíamos así, puede ser reemplazado por otro salmo que puede ser indicado. El mismo leccionario tiene al final una colección de salmos que pueden ser optativos para a veces si queremos cambiar de acuerdo a los tiempos litúrgicos, de acuerdo a la temática, digamos así, del día, ¿no? El salmo responsorial, por lo tanto, da una respuesta meditativa a esa lectura, ¿no? La iglesia, con todo cuidado, ha elegido ese salmo con una clara intención, digamos así, cristológica, es decir, darle un tono cristológico a través de la respuesta del salmo a la lectura escuchada del Antiguo Testamento. Por eso es como fueron empleados los salmos frecuentemente, así fueron empleados en la predicación apostólica, por ejemplo, ¿no? Y también ya en el siglo IV, hasta el siglo IV en Roma, el salmo responsorial, digamos así, era juntamente con el aleluya un canto muy fuerte, digamos, destinado a la respuesta de la asamblea. Si justamente se le denomina responsorial por el modo de realizarlo, en diálogo entre la comunidad y el solista que lo entona o el que lo lee, ¿no? Y se llama salmo también de meditación, porque crea un clima de asimilación y reflexión, podríamos decir, a veces con expresiones de alegría, de alabanza, otras veces de súplica ardiente o de compromiso moral, ¿no? Por eso es un elemento importante para que la palabra de Dios vaya, podríamos decir, penetrando en nuestra vida, ¿no? Para que la palabra de Dios no solo suene, sino que resuene en nuestro corazón y en nuestra vida. Que no solamente pueda ser escuchado, sino que pueda resonar en lo profundo del corazón. Por eso el salmista, digamos así, canta las estrofas del salmo para que la comunidad pueda intercalar su respuesta también Claro. cantada. Así se crea un lindo clima de serenidad, de profundización, podríamos decir, y ayuda a que todos sintonicemos con lo que nos ha dicho el Señor
en la primera lectura, en la palabra antes escuchada, ¿no? Con un buen arte musical y con una pronunciación clara y una sentida lectura de las estrofas, o canto de las estrofas, facilita el salmista el que los demás expresen sentimientos a veces de dolor, de alegría, de penitencia, de euforia, y cada vez con más motivación, ¿no? Entonces, es lo mismo decir, alma mía, recobra tu clamor, o decir, alma mía, recobra tu clamor, es decir, Claro, claro. o decir, en Dios pongo mi esperanza, no, es decir, en Dios pongo mi esperanza. Digo, las entonaciones, si se leen, o el cántico mismo, ayuda justamente a que el sentimiento de la asamblea sea puesta de manifiesto de modo, digamos así, bien profundo. Por lo cual, podemos decir eso, ¿no? Es decir, primero, ya vamos a ver un poquito más profundamente después de la pausa musical, pero el salmo se puede, como es tradicionalmente, cantar todo, la antífona y las estrofas, ¿no? Se puede cantar aunque sea solo la antífona, si a veces el salmista o quien va a entonar el salmo no puede cantar todo, se hace difícil, lo que sea, ¿no? O porque la melodía no la pude aprender, etcétera. Al menos entonces la antífona. Y si no se puede cantar ni siquiera la antífona, el lector que lo hace no es una lectura de corrido, ni una lectura como cualquiera de las otras lecturas que yo puedo leer de la Biblia, sino que tiene una entonación, una poetización, ¿no? Y una declamación muy expresiva, ¿no? Para que también, digamos así, la asamblea note que a través de esa poesía, y ya vamos a ver por qué nacen así, lo dimos un poquito después de pasar, pero lo vamos a repetir, por qué nacen así y qué significa que tiene que ser cantado, ¿no? Entonces, me parece importante también de hacer esto. Primero, cuando yo paso a leer un salmo o a cantarlo, nunca, nunca, 3 veces, nunca tengo que decir, al salmo respondemos. No, no, porque es como si yo estuviera agregando a la lectura, digamos, cosas que no están en el leccionario, ¿no? Claro. O si no, o si lo leo después de cada estrofa, yo digo, respondemos, no, no, sino que yo tengo que leer de tal modo el salmo que cuando yo termine la frase pueda ser expresiva de tal forma que yo levantando la mirada, la asamblea sepa que tiene que responder, Claro. ¿no? Alaba, alma mía, Señor, engrandece tu gloria no sé, por los siglos de los siglos, y la gente responde. Es una forma de leer que simplemente con solo la expresividad y la mirada, la asamblea sepa que tiene que responder. Y esas respuestas a veces son difíciles, a veces son largas, con lo cual también hay que saberlo, son antífonas indicativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tengo que hacer tal cual como dice el leccionario. Puedo acortarla sin que pierda el sentido. Puedo buscar quizá una frase del mismo salmo que sea mucho más fácil de recordar para responder, ¿no? Y que exprese, digamos así, el sentido de la antífona que estoy reemplazando. Tengo varias opciones, digamos, ¿no? A veces en el tiempo pascual, fuera de la cuaresma, fuera del adviento, puedo usar simplemente una aleluya, ¿no? Está ahí, el leccionario dice, ¿no? O bien, aleluya, ¿no? Entonces, a veces los que leen las antífonas dice, al salmo respondemos, protégeme, Dios mío, aleluya. No. Claro, claro, Hay no que las leer dos. que entre el protégeme, Dios mío, y el aleluya, hay una letrita roja que dice, o bien. Esas letras rojas, que son las rúbricas, son indicativas, ¿no? Entonces, a veces digo, eso pasa a veces cuando el que no repasó, no vio ante el leccionario, se enfrenta por primera vez cuando sube a la ambona a leer la palabra o el salmo, ¿no? Claro. Bueno, hacemos una Padre, pausa, chicas. sí, Sí. decías que al salmo respondemos, no hay que decir, y salmo responsorial al Tampoco. inicio tampoco, nada. No, no. No hay que Termina agregar títulos donde no se pide, digamos bien. así, ¿no? Igual que, es como si yo pasara a leer la lectura y digo, primera lectura, no, si sé, el que está escuchando sabe que no hubo otra lectura antes, que es la primera Claro. lectura, no lo tengo que decir. Porque todos esos títulos en el leccionario están con rojo. Recuerden que todo lo rojo no se dice nunca, se dice solamente lo escrito en negro.
Perfecto. Bien, ya nos van quedando grabadas estas expresiones, Padre. Lo seguiremos compartiendo, profundizando entonces hoy en la lectura de los Salmos. Hacemos esta primera pausa musical. Invitamos como siempre a los hermanos oyentes a acercarse a esta mesa vía WhatsApp al 3518-171-593. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, que no me priva de nada. En las praderas fresquitas de pasto verde me sacia y me lleva a los arroyos donde el agüita es más clara. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Como una cuestión de honor, se preocupa de mi vida. Me lleva por buena senda y me asiste en las fatigas. Y yendo con él no temo las quebradas más ariscas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Saber que Él marca mi rumbo me sosiega y tranquiliza. Él me brinda su confianza hasta entre gente enemiga. Me hace sentar a su mesa y en su copa me convida. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Qué lindo saber que tengo su cariño y su alegría, que siempre vendrán conmigo a lo largo de mi vida. Y un día será mi casa, la casa donde Él habita. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. 13:26 como cada jueves, estamos compartiendo Hablemos de Liturgia con el Padre Mario Sánchez, hoy hablando acerca de los Salmos, y están llegando algunos mensajitos ya. Sí, agradecimientos también por la música que nos acompaña en este recorrido. A propósito, pregunta Dora, ¿quién es el que canta el salmo que escuchábamos hace un momento? Mariano Durán, quien interpretaba, le ponía voz a este salmo, un hermano mendocino entonces, Mariano Durán, para poder buscarlo y encontrarlo. Bueno, también Griselda desde Mar del Plata se comunica, dice, había una señora que cantaba todo el salmo, muy lindo para escucharla, pero no se entendía muy claro lo que decía, así que le pedimos que cante solo la antífona, nos comparte Griselda.
Por aquí también llegan agradecimientos para el Padre. Dice, gracias al Padre por explicar las partes de la misa, dice Adriana. Y por aquí Gladys, desde Santiago del Estero, dice, Padre Mario, dé un ejemplo desde el comienzo al anunciar el Salmo. Nos cuenta que ella decía justamente eso, al Salmo respondemos, ahora se da cuenta que eso no está bien. Si puede dar un ejemplo, dice, cómo se hace al principio para anunciar el Salmo, es el mensaje entonces de Gladys desde Santiago del Estero. Bueno, si lo va a leer, bueno, podemos usar el ejemplo de este mismo, el Salmo 22, que recién escuchábamos cantado, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Si esa es la antífona, yo, después que el lector de la primera lectura dijo, palabra de Dios, te alabamos Señor, baja, yo subo y directamente digo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Todo el mundo responde. Uh-huh. Y comienzo con la antífona, con las estrofas, digamos, Exacto. ¿no? Ya mi pastor, nada me falta, él me hace rescatar en medio de pradera, no sé, no me acuerdo bien de memoria, pero cuando termino de leer la estrofa, le dejo como una estirada, digamos así, a la última frasecita para que puedan levantar la mirada y la gente pueda responder, ¿no? Para no tener que decir respondemos, ¿no? Entonces, porque esa R que es respuesta está en rojo incluso, ¿no? Entonces, Claro. Entonces simplemente paso al ambón y leo la antífona directamente, Claro. ¿no? Entonces espero que la gente responda, ¿no? Uh-huh. Que en ese momento sí la asamblea tiene que responder, ¿no? Porque es desde el comienzo la respuesta, ¿no? De la asamblea. No es así, lo mismo pasa, que ya voy un poquito más adelante, no sé si hoy vamos de tiempo, con la oración universal, la oración de los fieles, ¿no? Cuando proponemos, digamos así, la respuesta, tiene que ser una respuesta a la intención, entonces no hace falta repetirla antes todavía, no es como el salmo responsorio, ¿no? Claro. Es decir, que Gladys directamente diga la antífona y se Exactamente. quede, levante la mirada como para que la gente Exacto. se dé cuenta que Responder. le tiene que responder, sin decir Exactamente. nada. Y después de eso, después de la respuesta de la asamblea, comienzo a leer las estrofas. En algunas comunidades he visto, padre, en algunas parroquias, que el lector del salmo, sin decir nada, suele levantar la mano a Sí, modo bueno, de... eso, claro, eso puede ser un recurso de algunas comunidades, pero digo, no está No está especificado en ningún indicado. lado. Quizá es un código, digamos, interno de alguna comunidad, Claro. pero no está especificado en ningún lado. Yo creo que un buen lector, cuando termina, digamos así, la estrofa, le hace una entonación tan clara que al levantar la vista, después de eso, la gente se da cuenta que tiene que responder. Claro. Lo bueno es que vamos aprendiendo rápido, padre, por Bueno, y aquí. en esto me parece Sí. me parece que es importante siempre practicar, Mm. educarse, digo, por más que no lo cante, o si canta la antífona, lo tengo que proclamar y leer, digamos así, ir tomando cierta familiaridad, porque recordemos que también, como lo dijimos con las lecturas, el que canta el salmo, el que lee el salmo, primero es el gran, digamos así, destinatario, entonces el que lo lee tiene que sentirlo, tiene que no solamente leerlo, sino también tiene que haberlo interiorizado, ¿no? Es decir, de algún modo tiene que tocarle la vida, la fibra más íntima Claro. al mismo salmista, ¿no? Bien, importante también ese momento de preparación. Paula, que tenía también el mismo sentir de otra oyente, ella se comunica desde Mar del Plata, dice, quiero agradecer al Padre por esta enseñanza sobre los salmos. A partir del domingo no diré más, respondemos al salmo antes de cantar la antífona. Dice, gracias, que Dios y la Virgencita los bendiga. Vamos aprendiendo, Padre, de a poco, pero estamos aprendiendo también. Importante que yo digo, ¿no? El salmista canta desde adentro, podríamos decir, o lee, proclama, entona desde adentro. Es el primero que ha escuchado esa palabra, digamos, ¿no? Y la ha entendido, digamos así, incluso a esa respuesta que el salmista propone en la asamblea, la entiende desde su misma fe, digamos Claro. así, ¿no? El primero que se alegra, o se entristece, o se gloria, digamos, de acuerdo a la temática del salmo, es el mismo, digamos así, el mismo salmista para realizar bien su ministerio justamente y para poder creer lo que está diciendo y está cantando, ¿no? Entonces, esto, digamos, es importante porque la raíz del salmo tiene que ver con algo muy sentimental, digamos, ¿no?
si bien a veces leemos lecturas, digamos, que tienen que ver con relatos históricos, o relatos de lamentaciones, o relatos de sabiduría, etcétera, etcétera, según los textos litúrgicos escogidos para hacer liturgia de la palabra, y digamos así, los géneros literarios que están usando, pero el Salmo es el, digamos así, de la lectura de la palabra de Dios con más sentimiento, ¿no? Interno, podríamos decir. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos reproduciendo cómo nacen, digamos así, esos salmos en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Lo vuelvo a repetir, porque es tan interesante. Cuando Israel, recuerdan, después de haber vuelto a la tierra prometida, después del exilio, y después de haber, con todo el éxodo, digamos, 40 años, llega a la tierra prometida, se instalan, ¿no? Salomón reconstruye el templo, bueno, la ciudad santa, Jerusalén, es floreciente, digamos, un templo de Salomón que queda muy bello, bueno. En un momento fueron invadidos por Nabucodonosor, ¿no? El rey de Babilonia, y allí, digamos así, fueron deportados por 40 años también a Babilonia. En ese momento Nabucodonosor destruye, ¿no?, todo Jerusalén y destruye el templo, ¿no?, que había construido Salomón. Después de 40 años, gracias a Ciro, rey de Persia, vuelve Israel a la tierra de Israel, a la tierra prometida, y tiene que reconstruir todo, digamos, ¿no? Recordemos que habían quedado los más ancianos, que ya después de 40 años algunos habían fallecido, habían quedado niños muy indefensos, y la mayor parte, digamos, de personas de mano útil, digamos así, habían sido deportadas. Entonces, cuando vuelven, tienen que reconstruir la ciudad santa, y reconstruyen el templo, arman un templo más sólido, ya no de maderas, como lo que había hablado de Salomón, armado Salomón, sino de piedra, digamos, y argamasa, digamos, mucho más sólida, que va a ser el templo que va a estar en tiempo de Jesús. Cuando arman el templo, se dan cuenta, los israelitas, que no tienen la oración. ¿Qué van a decirle a Dios? ¿Qué van a hacer? ¿Qué ritual? ¿Qué liturgia van a usar? Entonces, tienen que inventar, digamos así, comienzan a crear, digamos así, la liturgia para ese templo. Entonces, ahí se formulan, digamos, todo el tema de lo que van a hacer los sacrificios a Dios, en agradecimiento, y se ponen por escrito justamente los dichos, las poesías, los refranes, toda la colección, digamos así, de poemas y textos sapienciales que tenía Israel, pero que estaban transmitidos de boca en boca, digamos, ¿no? Entonces se escriben por primera vez estos textos para esa liturgia del templo. Estos son los salmos, ¿no? Entonces tiene toda una temática sentimental, porque ahí Israel expresó el dolor, ¿no?, cuando había momentos de sufrimiento, la alegría, ¿no?, la aclamación, la alabanza, todo lo que Israel tenía como sentimiento dirigido a Dios, esos son los salmos, y eso es lo que se pone por escrito. Por eso podríamos decir que son los primeros textos litúrgicos, ¿no?, que hubo en Israel y que fueron, digamos, pasados por ser palabra de Dios a la Biblia, a los libros canónicos, y también nosotros usados ahora, después del Concilio Vaticano II, de una forma muy fuerte, digamos así, en nuestra liturgia de la palabra. Por eso es importante que el salmista, que el lector del Salmo, el cantor del Salmo, lo haga con el mismo sentimiento que nace este himno, estos cantos, ¿no? Por eso es importante, decimos, privilegiar el canto sobre la lectura del Salmo, ¿no? El salmista debe tener cierta, no digo formación musical, pero cierta idea en este arte de salmodiar y de emitir la voz, que a veces no es fácil, digamos así, pero que hay que animarse, ¿no?, a practicar, a meterse en este ministerio del salmista, ¿no?, que podríamos decir que es un ministerio distinto que el del lector, ¿no?, porque es un ministerio que se prepara de un modo distinto. No solo se trata de saber música, ¿no?, porque quizá yo puedo saber mucha música, pero no puedo interpretar, ¿no?, la idea o el mensaje del Salmo, ni tampoco de tener cierta capacidad de declamar muy bien o una voz bien potente. Hay que cuidar esa cantinela del texto sálmico, y que no son cantos, digamos así, con variaciones rítmicas, sino que son bastante uniformes. Esa es la salmodia, podríamos decir, ¿no? Un fraseo muy sencillo, una modulación ajustada justamente en la cadencia, no con tantos altibajos, ni en la voz, ni en los tonos, ni en el ritmo, ¿no?, y tampoco tantos acentos que de algún modo tenga que variar tanto. Por ejemplo, el salmo que recién escuchábamos cantado no sería tan apropiado esa antífona para la liturgia, digamos así,
¿Por qué? Porque el cantor ahí en ese video, quizá porque es un arte, digamos, que lo hizo para grabar el video, pero si ustedes se fueron dando cuenta, le fue cambiando la antífona a medida que le iba repitiendo. Entonces, eso es lo que nunca hay que hacer, digamos así, en la liturgia, ¿no? Cambiar, digamos así, los ritmos, ¿no? Él cantaba, el Señor es mi nada, nada, iba como variando algunas cosas Claro. en la interpretación de la antífona, que eso a veces no es posible hacerlo porque confundimos la asamblea y hacemos perder entonces cómo era la entonación, cómo era el ritmo de la antífona, ¿entendés? Entonces, por ahí digo, el salmista tiene que ser canchero en esto, ¿no? A ver, por supuesto que en esto tiene que dejarse asesorar y orientar, que es lo mejor que podemos hacer, pedir ayuda si no lo puedo realizar de una manera espontánea, ¿no? A ver, tiene que ser un canto, se llama canto llano, es un canto bastante llano, que significa que no tiene tantas variaciones de ritmos, para que la gente lo pueda memorizar, porque si no, no solamente no puede memorizar la letra, sino que le va a costar memorizar la melodía, digamos, ¿no? que he usado. Por eso también el leccionario tiene una sugerencia de melodía que no es un pentagrama, sino que es de 4 y no son notas musicales, sino que son puntitos, ¿no? Para que se note que es el canto gregoriano, el canto llano. Esa sugerencia es una indicación, no es que tenga que hacer propiamente eso. Por eso el Salmo quizá nos deja muchísima libertad para poder inventar una melodía para la antífona que sea, ¿no? Con tal que tenga esa condición, digamos, que sea fácil de seguir, de memorizar, de aprender. No solamente la letra, sino también la melodía. Bien. Para eso el salmista, yo digo, necesita cierta, como digo, no solamente formación bíblica, sino también formación desde lo musical o lo melódico, al menos básico, ¿no? Porque en definitiva, cantar un salmo es muy fácil si yo logro como captarle el sentido y digamos así, y cómo tiene que ser. Un buen salmista debe tener cierta cualidad vocal, podríamos decir, porque si lo canto mal, recién decía un oyente, no se entendía lo que decía, a lo mejor era muy buena cantora, pero a lo mejor el modo de pronunciar no era entendible, entonces puede ser una muy buena cantora, pero que el modo no ayuda a la asamblea a meterse en la oración propia salmo. Por eso, importante por ahí quedarse en esos detalles de ser cuidadoso. El salmo es muy, muy simple, con lo cual eso se hace, digamos así, para facilitar la participación en la respuesta del salmo. ¿Sí? Bien, por aquí, padre, una pregunta que también refleja algo que me parece sucede a menudo en las comunidades. Norma desde Temperley dice el salmista, la persona que lee el salmo, al finalizarlo y levantar la mirada, ¿dice la antífona, repite la antífona junto con la asamblea o tiene que hacer silencio? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, necesariamente sí, tiene que Bien, decirlo, porque primero, es parte de la asamblea, no es alguien claro. distinto. Si bien está tocando un ministerio particular, pero es parte de la asamblea, y toda la asamblea responde. Los que están en los bancos, el sacerdote que está presidiendo, el salmista, todos Todos. respondemos con la misma antífona, incluso el salmista. Es más, a veces cuando no quedó claro la primera vez, ¿no? Entonces a veces en la segunda vez, si el salmista lo sigue repitiendo, Ayuda. ayuda, exactamente. Bien. Cristina de Paraná quiere preguntar, padre, si los que van a leer las lecturas y el salmo deben ir todos juntos o van pasando de a uno. Bueno, esa es también una buena pregunta y es una muy buena opción. Me parece que hay momentos en los cuales los que hacen la monición de los famosos guiones, no hace falta que intervengan siempre. A veces puede intervenir al principio para toda la liturgia de la palabra y después solamente dar una indicación antes del Evangelio para invitar a escuchar y ponernos de pie y cantar el aleluya, por ejemplo. Entonces, con más razón, digamos así, para que no se pierda el hilo, digamos así, sobre todo entre la primera lectura y el Salmo, después del Salmo y la segunda lectura, si es día domingo, puedo hacer una pausa de silencio, no hay problema, pero para que no perdamos el hilo, digamos así, debería ser bastante ágil el bajar el que lee la primera lectura y que suba el que lee el Salmo, el que canta el Salmo, ¿no? El Salmo, al ser palabra de Dios,
es importante que se priorice el ambón para cantarlo, ¿no? Y si de algún modo, digamos, por allí el solista toca la guitarra y tiene el micrófono, está en el coro, bueno, podría hacerlo desde el coro, pero en realidad hay que privilegiar, digamos así, el ambón porque es parte de la liturgia de la palabra, ¿no? Entonces, lo mejor a veces es preferible que pasen y se quedan a un costadito todos juntos, los que van a leer las lecturas, para que la subida del ambón y la bajada sea de un modo ágil. No las corridas, no las apuradas, porque también hay que dejar cierto momento de interiorización. Pero recordemos que la interiorización y la profundización del tema de la primera lectura se da justamente con el Salmo. Bien. Otra pregunta que llegaba por aquí. Bueno, yo creo que quedó aclarado con este nunca, nunca, nunca. 3 veces. Pero Elba de Formosa pregunta, está bien, el que lee el salmo o el que lo canta no lo dice, pero ¿es correcto que el que guía diga respondemos y el salmista continúa Bueno, vos con el sabés que salmo? eso lo he visto en algunos estos subsidios de municiones o de guiones, como le solemos decir comúnmente, que vienen de algunas editoriales bastante conocidas, algunas, no voy a decir nombre para no quemarlos, no me quemé, van a decir las editoriales, que ponen a veces que el guía o el monitor o el animador diga, al salmo respondemos Sí, tal cosa, ¿no? Entonces, no es lo más digamos así, oportuno, podríamos decir, ¿no? Porque a no ser que el que esté haciendo de monitor o guía simplemente diga, para que la asamblea esté enterada, porque si nadie sube y el cantor se queda a un costado porque toca la guitarra, está al lado de un micrófono, lo que sea, al salmo vamos a responder cantando, y ahí sí, el salmista Claro. pronuncia la antífona, digamos, simplemente puede ser una indicación, puede ser válida, digamos así, pero no sería correcto que la antífona, que es la que tiene que pronunciar el salmista, cantado o leída, la haga el guía, ¿no? claro. Bien. Lili, que se comunica desde la provincia de Buenos Aires, dice que le encanta este espacio. Presto mucha atención a la manera de leer los textos, resalta ahí la palabra leer y dice clara diferencia con proclamar. A veces he introducido el salmo diciendo oramos con la antífona y siempre el recurso de levantar la vista. Ahora mejor comenzar directamente, nos dice Lili. Por acá Zulema, que se comunica desde Ramón a Santa Fe, también agradece el espacio, dice cuánto vamos aprendiendo. Aquí en mi comunidad solo se leen, no se cantan los salmos. Para celebraciones especiales sí se canta la antífona, nos cuenta Zulema. Claro. María Marta dice, padre, el tema de hoy es el salmo, pero quiero consultar también si corresponde antes de las lecturas, decir lectura de la primera carta del apóstol, etcétera. Esa parte sí. Sí, eso es fundamental. Bien. Es fundamental porque parte de la exégesis bíblica, de la liturgia de la palabra, los liturgistas no solamente han elegido lo que se llama la pericopa, es decir, el texto que se va a proclamar, digamos así, sino también su título, digamos así, ¿no? Entonces, la asamblea que está simplemente escuchando al lector que le presta la voz a Dios, también tiene que anunciarle de qué se trata lo que va a escuchar, digamos, ¿no? Por eso, si es el profeta Isaías, si es el profeta Jeremías, si es el libro de la sabiduría, si es el libro del Génesis, si es la segunda lectura, carta de Pablo a qué comunidad. Todos esos títulos están en negro, por eso hay que leerlos, ¿no? Claro. Entonces, es más, está en negrilla, para que se vea bien que es un título que son necesarios, ¿no? Justamente para ubicar, para darle un contexto al texto bíblico que se va a proclamar. Yo digo una última reflexión, Sí. porque me tengo que un poquito más temprano, tengo una misa en el colegio ahora, pero algo que me parece fundamental, a ver, hay, como decía recién un oyente, hay comunidades que a lo mejor no tienen quien cante, no tienen quien lo proclame cantado, ni siquiera la antífona, no tenemos ese recurso, listo, bueno, no hay problema, lo leo, pero lo leo con una declamación, digamos así, bien poética. Y quizá eso lo hemos ido como enseñando para que se note que es una melodía cantada, aunque no esté cantada, se puede hacer un acorde con un instrumento, digamos, una guitarra o una melodía, digamos, del teclado, del órgano,
suavecita, digo, que acompañe de fondo una pequeña musiquita, digamos, que de algún modo ayude a entender que si bien no lo estoy cantando ahora, pero es es un salmo cantado, ¿no? Entonces, quizá esa melodía de fondo ayude a entender que es una lectura distinta que del resto, ¿no? Qué bueno Bien. eso. No, Bueno, no lo he escuchado en ningún lado que se haga así. Esas son sugerencias litúrgicas pastorales, podríamos decir, claro. ¿no? Pero que ayuda siempre no lo van a ver escrito en ningún lado esto, ¿no? Sino que esos son sugerencias. Los liturgistas por ahí sugerimos cosas que no van, digamos así, en desacuerdo con nada, pero que puede ayudar. Por eso digo, es una cuestión más bien pastoral que litúrgica, digamos, ¿no? Pero si no se puede ni cantar, ni siquiera la antífona, por lo menos alguna melodía suave, que no tape, por supuesto, la voz del salmista, pero que ayude un poquito a entender que eso que estamos escuchando ahora no es una lectura común como las otras que estamos Claro. escuchando, ¿no?